hay un incendio que mantiene en alerta roja a Curicó y que nos tiene bastante preocupados a todos, precisamente también a los lugares que lo rodean. Y para estar hablando de eso, quiero saludar a un amigo de la casa, Jorge Canals, quien también es ex subsecretario del Medio Ambiente. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que nosotros estamos bastante preocupados. Hablamos hace un par de semanas de este mismo incendio. Mucho se decía que estaba controlado, pero al parecer esto se salió un poco de control, ¿no? Bueno, claro, es un fenómeno, podríamos hacer una analogía con lo que ha sucedido también con la sequía en el país, que son fenómenos para los cuales nuestra institucionalidad tenía preparación, pero para otra modalidad, para una modalidad que era más emergente y no tan estructural. En este caso tenemos informes, por ejemplo, de la Universidad de Chile, el CR2, que nos dan cuenta de que los mega incendios que afectan más de 10.000 hectáreas han aumentado frecuencia en la última década sustancialmente, y quiere decir que vamos a tener muchos más incendios grandes, en mayor frecuencia, más intensidad y en más extensión, como los que estamos viviendo en esta zona, que son las más propensas a ello, las zonas costeras del Maule, del Ñuble y Biobío, precisamente también, entre otras cosas, por la extensión de las plantaciones forestales, por la variabilidad climática, hacen que nos tengamos que acostumbrar a este tipo de incendios que cuesta muchísimo controlarlos. Además, no es como antes, y además se gasta mucho en hacerlo, y es lo que, digamos, estamos viendo en esta temporada de incendios forestales. Claro, ya sabemos que se declaró entonces la alerta roja para Curicó de este incendio que comenzó desde Molina y que hasta el día de hoy ya mantiene a 9.000 hectáreas consumidas completamente. Nos referimos a un incendio que comenzó el 9 de febrero, o sea, durante todo este tiempo se mantuvo activo, durante un par de semanas incluso se dijo que se había encontrado controlado. ¿Será entonces el clima lo que hace un poco más propicio que esto se salga de control y que vuelva a generar una nueva emergencia? Bueno, eso es lo que señala, entre otras cosas, este estudio del CR2 y otros informes respecto a estos mega incendios. Como señalaba antes, estos mega incendios que afectan a más de 10.000 hectáreas, desde 1985 a 2018 se han producido 22 de estos mega incendios. De esos 22, 16 se han concentrado entre el 2010 y el 2018. Y lo que se observa es que la frecuencia, la extensión, la duración de estos incendios son mucho mayores. Si bien no son en cantidad los que más se producen, porque son incendios menores, cuando se producen estos incendios sus consecuencias son devastadoras y su duración es como la que estamos viendo acá. Si bien esta temporada no es sigue en curso, digamos. Otro fenómeno es que las temporadas se alargan. Entre el 1985 y el 2010 las temporadas de incendio comenzaban en noviembre y terminaban en abril. Desde el 2010 al 2018 las temporadas de incendio ahora comienzan en octubre y concluyen en mayo. Es decir, también tiene que ver con el fenómeno climático, pero en términos de porcentaje la gran mayoría de estos incendios se producen por causas humanas, lamentablemente. ¿Rango de tiempo? Exactamente. Donde los incendios La temporada hoy día los organismos con competencia la declaran mucho antes y termina mucho después. Y uno podría atribuir un porcentaje de un 20-25% de esto al cambio climático antropogénico causado por el hombre, que significa que vamos a tener más altas temperaturas y vamos a tener menos precipitaciones, que son, entre otros, los factores que hacen que la incidencia de los incendios forestales sea mayor. ¿Cómo se enfrenta esto considerando que se aumenta el rango de riesgo de que un incendio pueda ser difícilmente controlado, como lo es el de estas características, considerando la gran crisis hídrica en la que nos encontramos? ¿Cómo se puede dar cara a una emergencia como esta, por ejemplo, si sabemos que muchos caudales están literalmente secos? Bueno, nuevamente nos enfrentamos a la necesidad de construir soluciones a largo plazo. Todos los estudios, los informes científicos dan cuenta de que los tipos de plantaciones también inciden en la frecuencia de los incendios forestales. Por ejemplo, tener muchas plantaciones forestales productivas de especies exóticas hace que haya mayor propensión a los incendios forestales. Luego, se trata de incidir en el ordenamiento territorial, en restaurar el bosque nativo, ¿no es cierto?, también comparativamente entre el bosque nativo y las plantaciones productivas. Obviamente, uno u otro afectan de distinta manera la disponibilidad hídrica. Si uno reemplaza bosque nativo por monocultivos forestales, puede llegar a afectar un 45% la disponibilidad de agua en la zona centro-sur. Entonces se requiere restaurar bosque nativo, diversificar el paisaje, soluciones, por ejemplo, del tipo de alejar las plantaciones forestales de los caminos. De las viviendas. Exactamente. La gran mayoría de los incendios forestales se producen también en aquello que se denomina áreas de interfaz urbano-rural, donde viviendas conviven con formaciones vegetales. ¿Qué es lo que está pasando en las imágenes que estamos mostrando? Que se ve como en realidad el humo está llegando literalmente al sector habitacional de la zona, lo que pone en riesgo principalmente a las personas que se encuentran viviendo en ese lugar. De todas formas, según informó el director regional de la ONEMI, que
que es Carlos Bernales. Las autoridades tienen todo predispuesto para hacer la evacuación de los habitantes si es que llegase a ser necesario, pero esto preocupa bastante. Ahora, cuando tú comentas que es muy importante también tener claro que hay árboles que pueden hacer aún más propicio que se propague aún más rápido un incendio, ¿a qué cultivos en particular nos referimos? Bueno, estamos hablando de las plantaciones forestales, principalmente pino y eucaliptos, ¿no es cierto?, de hoja ancha, y las plantaciones de pino, que en comparación al bosque nativo, que obviamente tienen utilidades productivas, buscan otro tipo de cosas, y sin perjuicio de afectar también la capacidad hídrica, concentran mayor volumen de combustible, menos humedad, tienen más compuestos volátiles y más alto poder calorífico. Eso está hace que la combustión sea casi perfecta. Exactamente, y además tiene una retroalimentación positiva paradójicamente con los incendios forestales. Los incendios forestales, cuando queman, por ejemplo, plantaciones nativas, permiten que las especies exóticas se instalen de mejor manera, en términos muy sencillos. Entonces, si bien no se trata de eso ya es una decisión de país, de eliminar las plantaciones forestales productivas, sí hay que ordenar el territorio, hay que diversificar el uso de especies, y hay que darse cuenta de la proliferación de las plantaciones forestales hace que haya propensión mayor a incendios forestales para la ignición, y también afecta la capacidad hídrica, y también tiene otros impactos socioecológicos, si se quiere. Y no hemos hablado, que no es el tema de la entrevista, pero de lo que la diferencia que hay entre lo que significa restaurar bosque nativo y usar plantaciones forestales para mitigar a largo plazo el cambio climático por la captura o el secuestro de los gases de efecto invernadero. O sea, sin duda alguna, este tipo de siniestros que vemos en pantalla son gigantescos, traen un montón de consecuencias. La que nos tiene más preocupado, por supuesto, dado la emergencia, es que éstas lleguen a los lugares habitacionales. Ahora, yo estaba pensando con lo que tú comentabas, cuando uno se encuentra, por ejemplo, en su casa, con un vecino que uno dice, chuta, es una casa de madera, al parecer no tiene mucho cuidado, uno puede poner un cortafuego. Pero ¿qué pasa en estos casos cuando mis vecinos son precisamente plantaciones de estos árboles que son muy fáciles de que se propague un incendio? ¿De qué manera podría regularse el evitar que existiera un cortafuego natural o quizás creado por el hombre? Por supuesto, es que si sabemos, esa es la gracia de la información y la estadística científica. Si sabemos que la gran mayoría de los incendios forestales se produce en estas áreas de interfaz urbano-rural, sabemos que afecta el tipo de plantación que se use, tenemos que ordenar el territorio para, por ejemplo, generar estas barreras naturales o producto de ordenamiento del territorio. Y sabemos además que el costo de manejar y monitorear un incendio forestal de esta dimensión, o los que ocurrieron en la temporada 2016-2017, que fueron los mega incendios forestales, que se quemaron 600.000 hectáreas. En promedio en Chile se queman al año 46.000 hectáreas. El 2016-2017 se quemaron 600.000. Este es un incendio de 9.000, entiendo. O sea, el costo de apagar 600.000 hectáreas fueron aproximadamente 350 millones de dólares. Entonces, no hay una solución mágica, como en todos los grandes problemas de este tipo, y obviamente el énfasis y el gasto de plata pública tiene que estar, y privada tiene que estar, en la prevención, porque las conductas, la forma de prevenir esto va a ahorrarnos ingentes cantidades de dinero público, ingentes riesgos a la salud de la población, a la vida de la población, si no nos hacemos cargo de esta condición estructural. Sabemos que 9 de cada 10 de estos grandes incendios se produce entre Valparaíso y la Araucanía. Sabemos que están concentrados en esa zona, y entendemos que los incendios que hoy día, los mega incendios, va a costar muchísimo apagarlos por su frecuencia, por su extensión y su intensidad. Ahora, Jorge, lo que llama bastante la atención es que esta es una emergencia realmente grande. Se trata de un ya alerta roja decretada. Sin embargo, hay varias zonas que también están con alerta amarilla, y que sabemos que también hay varios otros focos de incendio que pueden juntarse y aún hacer esta emergencia más grande. Pero ¿qué pasa con la cobertura mediática que ha tenido este siniestro en particular? Pareciera que no se le ha dado mucho. Sorprendió bastante cuando nosotros vimos esta noticia y nos dimos cuenta que efectivamente se trataba del mismo incendio del que hablamos cuando comenzó. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Qué visibilidad se le está dando? Bueno, esto es una especulación, no tengo ninguna certeza de que así sea, pero me parece que como nos estamos acostumbrando a tener estos eventos extremos, yo no sé si pueden calificarse como eventos climáticos extremos, pero son eventos extremos como... Son 9.000 hectáreas consumidas. Esta mega sequía en la zona central de los últimos 10 años, esta modificación sustancial de la temporada de incendio, yo creo que nos estamos acostumbrando a estos eventos extremos,
y lo estamos haciendo parte de nuestra vida cotidiana, lo estamos naturalizando cuando podemos hacer mucho porque no sucedan si ponemos el énfasis en las reformas estructurales de largo plazo y en la prevención, que esa es la gran lección que nos dejan estos eventos y que nos impelen a tomar decisiones desde el punto de vista público-privado, los informes que se generan desde la comunidad científica como el que yo he hecho referencia del CR2 de la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente también febrero es un mes noticioso, está el Festival de Viña, digamos, como decían los romanos, panet circensem, pero aquí hay un tema que, tal como la sequía, y además que están muy vinculados, la mega sequía llegó para quedarse, que se va a concentrar en la zona más poblada del país, ¿no es cierto?, entre Valparaíso y la Araucanía, y que la naturaleza de estos incendios se ha modificado, entre otras cosas, por el impacto del cambio climático, y también por una decisión productiva que el país tomó de tener entre sus grandes exportaciones a las plantaciones forestales, con los impactos que esto tiene positivos, pero también muy negativos desde el punto de vista de la incidencia de los incendios. Pareciera ser como un círculo vicioso. Es un círculo, exactamente. Estas mismas personas son las que son tan fuertes, incluso laboral, a las personas que temen que el día de hoy se les pueda quemar su casa. Es muy similar a cada uno de los commodities que usamos en nuestro modelo productivo. Pasa también en el uso de la agroindustria, pasa en este caso la industria forestal. Entonces, estamos viendo las consecuencias con las cosas positivas que tiene, sin duda, pero que significan esfuerzos importantes del país para enfatizar la prevención y para hacer gastos importantes también en la institucionalidad. Estamos discutiendo un nuevo servicio forestal, ¿no es cierto? La CONAF, que es una corporación público-privada, tiene medios muy precarios, hacen muchísimo con muy poco, ¿no es cierto? Los brigadistas forestales son realmente héroes, ¿no es cierto?, que cada temporada de incendio, con muy pocos medios y mal pagados, se enfrentan a estos verdaderos monstruos de este mundo contemporáneo que son los incendios forestales, que ya vimos lo que pasó también, por ejemplo, en Australia, con temporadas devastadoras de cientos de miles de hectáreas consumidas por el fuego. Con imágenes que van a ser difíciles de olvidar, pero por sobre todo esperamos que sirvan para crear conciencia. Porque tú comentabas de la importancia de prevenir. Gran porcentaje de todos los siniestros son por causa humana, sean con alevosía o no. Sí. Entonces el llamado siempre es a tener la conciencia de todo el impacto que puede generar, por ejemplo, el botar un cigarro sin apagarlo, el hacer una fogata así en un lugar que no estén regulados, asados. Pero, ¿qué pasa en casos como este? Por ejemplo, ¿se puede identificar un posible responsable en caso de ser así? ¿Cómo se logra reparar? Porque la verdad es que pareciera que un daño como este, ya van 9.000 hectáreas que consumidas desde el 9 de febrero, ¿de qué manera se puede apalear? No, es muy difícil. O sea, la restauración de las hectáreas perdidas, bueno, cuando son plantaciones productivas, quizás no es tan terrible, pero la restauración de bosque nativo en términos de costos es casi incuantificable, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pueden haber cuando es intencional. El 56% de los incendios son por causas accidentales, por negligencia, pero hay un 33% de causas intencionales. Yo no sé dónde está esa gente que le gusta, bueno, qué sé yo, piromanía, lo que sea. Lo que sucedió en Valparaíso, por ejemplo, tienes razón, solo un par de meses. Ahora, ahí también está el tema del ordenamiento del territorio, ¿no es cierto?, que es cómo se instalan tomas en sectores no habilitados, pero es parte de nuestra realidad. Pero la restauración ecológica de las hectáreas devastadas es muy difícil a largo plazo, tiene un impacto en términos de emisiones globales impresionante. En la temporada 2017 mega incendio se liberaron a la atmósfera 100 millones de toneladas de carbono, de CO2, de dióxido de carbono o equivalente, y Chile en un año normal emite 111 millones de toneladas aproximadamente, o sea, el 90% de todo lo que emite por un incendio. Y con todas las consecuencias a largo plazo. Entonces, y tampoco tenemos una institucionalidad preparada para hacer restauración ecológica. Es muy difícil hacerla. Ahora, producto del cambio climático, en virtud del Acuerdo de París, tenemos un gran desafío como país, ¿no es cierto? Nuestra contribución nacional determinada nos comprometió en un borrador de esa autorización, aún no se zanja, pero para allá va, a reforestar 200.000 hectáreas y a manejar y recuperar sosteniblemente otras 200.000, las 200.000 de bosque nativo y las 200.000 en parte bosque nativo y en parte plantaciones productivas. Eso también tiene que discutirse, pero ahí tenemos el desafío como país. El último compromiso fue forestar 100.000 hectáreas y ha costado muchísimo hacerlo, no ha sido nada fácil, estamos muy en deuda. Entonces, restaurarlo, si ya en la normalidad nos cuesta, en la emergencia nos cuesta el doble.
Jorge, sin duda alguna esto está tratando de ser controlado por instituciones como tú mencionabas, la CONAF, como bomberos, y que no cabe duda que están poniendo toda la intención de poder darle fin a esta tremenda emergencia. También sabemos que es importante que la agenda social considere este tipo de emergencias climáticas, sobre todo, y siniestros que se hacen posibles con ello, para poder tenerlos en cuenta y poder así generar políticas públicas. Pero nosotros desde ya, desde nuestra casa, ¿de qué manera podemos contribuir en esto? Por ejemplo, ¿sirve si es que yo iba a hacer un asado el fin de semana y voy a evitarlo por la conciencia de saber que hay una gran contaminación? ¿Realmente podemos cooperar de alguna manera? Sí, no, o sea, en incendios sirve muchísimo porque está, lo reitero, digamos, está acreditado que la gran mayoría son por causas humanas, ¿no es cierto? La mínimo porcentaje por causas naturales, creo que un 3%, me puedo equivocar. Entonces, la prevención pasa por la educación de las personas, el uso de los espacios naturales y especialmente en aquellas zonas de interfaz urbano-rural, la gente que vive cerca de formaciones vegetales. Entonces, fumar y tirar la colilla, aunque parezca muy pedestre o prosaico, efectivamente sirve. No se trata de dejar de hacer un asado, los asados igual contaminan material particulado. Sería bueno dejar de hacerlo, por ejemplo, en los periodos de gestión de episodios críticos de contaminación en el invierno. Sería bueno dejar de hacerlo en zonas saturadas por material particulado, por ejemplo, la región metropolitana. Ahora, alguien que lo diga, obviamente no va a ser el hombre o la mujer más popular del país en aquel momento, pero hay alternativas de todas formas. Hay alternativas, no, y además que a mí me consta, cuando, por ejemplo, Chile jugaba la Copa América y estaba a punto de ser campeón y que estamos todos felices, cada vez que había partido de Chile, los niveles de emisión de material particulado en las estaciones de Santiago exponencialmente. Tuvimos 2 episodios de emergencia que prácticamente no se dan. Entonces, haciendo el símil, para los incendios forestales, evidentemente la modificación de conductas riesgosas va a generar que en lo posible se disminuyan estos incendios forestales, pero también junto con las causas, con la modificación de conductas individuales, como todos los otros problemas, también están los temas estructurales, que es la ordenación del territorio, el ordenamiento territorial, el uso de plantaciones productivas, la disponibilidad del recurso hídrico y la capacidad institucional para responder cuando hay un incendio. Entonces, se está discutiendo en el Congreso un nuevo Servicio Nacional Forestal, el SERNAFOR, que entrega mayores distribuciones, mayores recursos, que concentra la actuación en la prevención, en el monitoreo y la contención de los incendios forestales, y ahí también está durmiendo el sueño de los justos hace un buen rato. Entonces, junto con nosotros ser más conscientes, también tienen que haber cambios importantes y estructurales en nuestra forma institucional de abordar estos eventos extremos. Sin lugar a duda. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge Canal, socio de Moraga y compañía. Muchas gracias nuevamente.